Hola, buenas tardes a quienes nos observan acá en Antofagasta, en toda la región, y naturalmente a quienes nos están mirando a lo largo del país a través de los sitios soyantofagasta.cl, soycalama.cl, y como es tradicional, los días miércoles, junto a Ricardo Román. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, gracias. Aquí con un Santiago lluvioso, pero con una cordillera hermosa, toda nevada, así que está bonito. Frío, pero bonito. Hoy acá también frío en Antofagasta. Probablemente este sea la jornada más fría del año. Y eso que pasamos ya el Huetribantu, nos acercamos al solsticio de verano. Claro, empezamos el camino hacia el verano. Exacto. Ricardo, voy a hacer una cosa distinta y te voy a leer un par de frases para que nos van a retratar un poco de quién estamos hablando. Esto es una entrevista que le hicimos al invitado el año 2018. Y él nos dijo lo siguiente: los chilenos estamos midiendo casi exclusivamente nuestro éxito en lo material, y con ese estándar la infelicidad será permanente y creciente. El rechazo a la sociedad, al sistema y al prójimo son los efectos que se están persiguiendo. Por eso hay que apostar a crear una sociedad más humanista, solidaria, sin discriminación, en especial esa odiosa discriminación entre el que tiene y el que no tiene. Es una entrevista mucho más extensa, pero extracté dos frases que me parece que introducen bastante bien el contenido de esta conversación, y pasamos de inmediato a saludar a don Luis Riveros, ex rector de la Universidad de Chile, ex gran maestro, académico, profesor, economista también, un larguísimo, extensísimo, contundente currículum. Don Luis, ¿cómo está usted? Muy bien, Víctor, muchas gracias por la invitación. Gusto de saludarte, Ricardo. Estamos aquí en Santiago, pero a cierta distancia probablemente. Así que no, un gusto participar en esta conversación. Okay. Don Luis, qué difícil leer Chile y el mundo. Desde un tiempo a esta parte se ha hecho cada vez más difícil interpretar los fenómenos que van ocurriendo. ¿Qué distingue usted en las estructuras fundamentales, las más gruesas de lo que está ocurriendo en el país y en el planeta? Bueno, yo he sostenido hace mucho tiempo lo que tú leíste como parte de la entrevista de hace ya 2 años en el Mercurio, que es respecto a la infelicidad de los chilenos. Yo siempre admiré mucho la carta que don Enrique Maquíver le escribió al país a comienzos del siglo XX, y en que don Enrique decía, mire, nos va re bien, ¿no es cierto?, estamos creciendo, no lo puso en esos términos, naturalmente, es un país que, ¿no es cierto?, está teniendo la perspectiva de un mejor futuro, pero, decía él, los chilenos no somos felices. Y él argumentaba de que los chilenos no éramos felices, primero porque la torta estaba mal distribuida, y como que no había atención a ese problema, y segundo, porque el servicio público, decía él, no cumplía con su función, y por lo tanto había un servicio público que estaba atrás del país, ¿no es cierto?, en el sentido del desarrollo que tenía, y eso creaba esta infelicidad, y efectivamente, cuando uno lee la literatura de los primeros 10, 15 años del siglo pasado, bueno, uno traslada muchas de esas cosas, digamos, a lo que nos estuvo pasando también a nosotros en los primeros 10 o 15 años de este siglo. Hay desilusión, desencanto, buenos resultados, buenos números, digamos, pero además una clase política que se aleja de los temas que le interesan al ciudadano. Eso nos viene ocurriendo hace mucho. Y es por lo tanto una gran similitud esta infelicidad. Y recordemos también que esta infelicidad tenía tras de sí, ¿no es cierto?, la necesidad de algunos cambios institucionales en aquella época, como también los tiene hoy día, en esta época. Una infelicidad que también tenía que ver, ¿no es cierto?, con la falta de oportunidades de realización del chileno de esa época, que en su perspectiva histórica también es del chileno de esta época. Entonces creo que ha pasado un siglo y los chilenos hemos estado sufriendo de esa infelicidad que en el fondo
se refugia tras logros materiales, ¿no es cierto?, que nos lleva a este consumismo desatado, este materialismo, este individualismo, ¿no es cierto?, que todos abrigamos y que hemos auspiciado como la sociedad que queremos, pero en realidad parece que no la queremos mucho. Y creo que se ha tenido poca visión para abordar de un punto de vista proactivo qué podemos hacer para mejorar la situación de la sociedad chilena, que no es una cosa, como algunos creen, por otro lado, que se hace así nomás, y de repente salen 2 proyectos de ley, ¿no es cierto?, y listo, arreglamos el problema. No, aquí hay que cambiar cuestiones muy profundas, ¿m? Y eso es lo que, en mi opinión, se acometió el siglo pasado, que esto de mejorar la educación. Para mí ese es un instrumento, una palanca fundamental. Esa educación no la cambiamos, la mantuvimos con esa visión cortoplacista. Mejorar la educación, hemos escuchado ese discurso ya bastantes años, es hacer más reformas en la parte financiera. Estoy hablando aquí con un director de un colegio. Es mejorar la parte visible, que estén bonitos los colegios, que tengan vidrios bonitos, ¿no es cierto?, que los niños tengan un gimnasio donde correr. Pero el contenido, que es el alma de la educación, y la capacidad de transmitir valores por parte de los profesores, eso quedó ahí nomás, porque eso son cuestiones que no se acometieron decididamente, y entonces empezamos a pagar el costo. Así como en estos primeros años del siglo pasado se explotó también de alguna manera este anarquismo proveniente sobre todo de gente joven, que protestaba, ¿no es cierto?, y que tenía este reclamo por esto que estaba pasando, que todo el mundo sentía, pero que no se sabía bien cómo abordarlo. Bueno, hoy día estamos pagando exactamente las mismas consecuencias, porque hay evidentemente un reclamo anarquista. Todo está mal, el Estado funciona mal, los partidos funcionan mal, estamos todos mal calificados. Creo que son muy Don Luis, pero decisiones, ¿no? ¿no, Que no se será salvan tan, la calificación. no Sí, será también que somos un poco depre? O sea, porque claro. quizás también es bueno equilibrar y mirar que también hay algunas cosas buenas que han pasado en Chile. Como usted decía, hay buenos números, que no son Sin duda, suficientes, sin pero duda. es distinto como fue hace 110 años, digamos. No, sin ninguna duda, o sea, ese es un punto, digamos, innegable. O sea, cuando uno mira los últimos 30 años, esos últimos 30 años han sido de un éxito tremendo de la economía chilena. En materia económica, el crecimiento ha sido indiscutible, se disparó el ingreso per cápita, la inflación cayó y se controló, además mejoró la distribución del ingreso, también sin ninguna duda ahí están los números para estas cosas. Claro, pero esto nunca ha alcanzado este reclamo más, yo diría, más, menos concreto que existe en esta infelicidad del ciudadano medio, la falta de realización, la falta de posibilidades. Por cierto, se abrieron las universidades a sectores sociales que antes no estaban, pero con muchos problemas, con muchos reclamos, y porque al final del día eso tampoco arreglaba el problema de inserción social de los nuevos estudiantes universitarios, porque al final del camino, obviamente que no encontraban un posicionamiento adecuado en materia de empleo y salario. Yo creo que este tipo de reclamo, este tipo de insatisfacción, se va sintiendo en todo el mundo, ¿ah? No, yo he observado un fenómeno muy parecido en otros países latinoamericanos, y por eso estos altos y bajos en los cambios políticos, porque se busca esto que no está muy bien definido qué es lo que buscamos, pero se busca y se protesta y se reclama y se impulsan cambios que muchas veces no son definidos con un programa o una plataforma común. La paradoja quizás es que justamente hacemos este diagnóstico que es algo quizás más cultural, espiritual, valórico, pero cuando se transforma en una discusión pública se transforma en algo económico. O sea, es distribuir gastos hacia algún lugar, digamos, pero no le sabemos entrar a cuál es el fenómeno más complejo, parece, ¿verdad? Sin ninguna duda, para mí eso es lo que caracterizó esta llamada protesta, explosión social, que yo tengo la tesis de que fueron varias explosiones simultáneas, ¿no? Porque había naturalmente una explosión social, producto de que, bueno, siempre cuando miramos para arriba y para el lado vemos que hay enormes diferencias, injustificables diferencias, que nos abruman. Y eso viene en la historia de Chile desde tiempos
preindependencia. Pero también hay una explosión política porque hay insatisfacción con los resultados y con lo que hacen los políticos. Mire, ¿cómo es posible que el Congreso Nacional tenga 2% de aprobación o cosas de ese estilo? ¿No? El Congreso Nacional. Y así también están mal calificados, por supuesto, presidente y ministros, así los tribunales de justicia, o sea, todo en el suelo, la institucionalidad republicana, cuestionada abiertamente. Entonces hay una explosión política también, por eso, naturalmente. También hay una explosión que está ligada, digamos, a esta propiamente, vamos a decir, necesidades básicas, los que están abandonados y viven al margen de la sociedad. Esos que están ahí y no van a salir nunca de ahí, si lo hacemos algo para tomarlo de la mano y sacarlos de ahí. Y indudablemente también aquí hay una explosión de la cual se aprovechan los delincuentes y los narcotraficantes, eso está clarísimo, ¿no? Entonces todo esto sumado, bueno, hace de esto una enorme explosión que desgraciadamente nosotros probamos que no teníamos mecanismos ni instrumentos adecuados para controlarla, porque además esta explosión fue sin ninguna plataforma. Esto fue simplemente una protesta, ¿no? Y protesta que llevó a cosas bárbaras, ¿no es cierto? De incendiar cosas, de destruir cosas, ¿no es cierto? El metro de Santiago, por ejemplo, ¿qué sentido tenía eso? Una cosa absolutamente... El país estaba choqueado con eso. Entonces, claro, pero no había detrás, ¿no es cierto?, una agenda de cambio, ni tampoco había un liderazgo, porque muchos que querían ser los líderes estaban tan cuestionados como todos, ¿no? Entonces no se supo abordar. Y en gran medida eso tiene que ver, ¿no es cierto?, con la formación que nosotros le hemos dado a la gente joven en los últimos 30 años. Carente de valores, ausente de los valores republicanos, da lo mismo, por eso pueden trapear con la bandera, muchos de ellos. Mi generación no hace eso, independientemente que se considere completamente contra todo, pero jamás haría algo como eso. Entonces creo que estamos pagando el costo de lo que no hemos sido capaces de hacer en educación. Y ahora entonces encima de eso viene esta pandemia terrible, que por cierto se suman sus efectos a los efectos de esta protesta social, que ya había significado un golpe económico muy importante, muy profundo. La inversión, prueban los números, empezó a caer en diciembre del año pasado, y de manera muy sensible, o sea, proyectos de inversión que se desactivaron, capitales que empezaron a salir del país porque había temor, ¿no? Mal resultado. Pero ahora vino esta pandemia que se ha enfrentado, bueno, este país se ha convertido todo en epidemiólogo y todos tienen, digamos, un diagnóstico de cómo había que hacerlo, ¿no? Yo soy en ese sentido educado en la educación pública. A mí me enseñaron a obedecer a la autoridad, porque es autoridad por eso. Entonces yo entiendo que se tomaron las mejores decisiones y ya veremos, ¿no es cierto?, una vez que superemos esto, ¿no es cierto?, si se tomaron bien, se tomaron mal, quién tuvo la culpa y quién no. Pero por ahora hay que seguir eso. Entonces, claro, seguimos eso y están entonces estas cuarentenas y Antofagasta es una prueba de la indisciplina social. Santiago es otra. Todos los días encuentran una fiesta distinta en algún lugar, ¿no es cierto? Y se cometen todo tipo de, diríamos, ¿no es cierto?, de violaciones a la norma. ¿Por qué? Porque nuestra educación nos enseñó que aquí lo que importa es uno nomás, porque me importan los demás. Y a mí no me va a pasar nada, pues total, ¿no? Yo soy chileno, así que el problema será de otro. Entonces, hemos vivido en esta cuestión recursiva y lo grave de esto, es que esta epidemia viene por oleadas, ya está probado. Ya se está produciendo la segunda oleada, estuve leyendo en Corea, la segunda oleada en Francia, y en Francia, donde los niños estaban volviendo a la escuela, vuelta para la casa, ¿no? Porque esta segunda oleada justamente es producto de los porfiados, digamos, que han de alguna manera permitido la sobrevivencia, ¿no es cierto?, y la transmisión del virus. Y aprendí también que en esta terrible epidemia del año 1918, que se llamó la gripe española, la segunda oleada fue peor que la primera en materia de mortalidad. Entonces yo creo que eso nos debiese enseñar una lección. Esto no termina ahora en el mes de julio, como muchos creíamos.
Hoy día ya las universidades están aprendiendo de que el segundo semestre también va a ser a distancia. O sea, no hay manera de poner a 10, 15 chicos en una sala de clases, ¿no? Eso no va a ocurrir. Y seguramente el impacto de esta segunda oleada va a ser mayor todavía, ¿no? Por nuestra indisciplina social, o sea, estamos pagando un costo altísimo por no haber atendido las prioridades de la educación que tanto peleamos hace años atrás para hacer menos de lo cosmético y más de lo profundo. Pero Mire la formación de profesores, por en las ejemplo. zonas populares de Santiago quizás no solamente indisciplina, también es necesidad, ¿verdad? Bueno, lógico, sí, claro, hay de todo naturalmente mezclado, ¿no es cierto? Ahora, si tuviésemos una mejor organización social, claro, funcionaría mejor también el sistema solidario de apoyo, que sí que hoy día está funcionando, ¿no es cierto? Con todas las limitaciones que eso puede tener. Pero el país está poniendo algo así como 10% del Producto Interno Bruto en ayudar a unos y a otros, ¿no? Y eso me parece muy bien, naturalmente, pero hay mucha indisciplina, porque a mí no me pueden decir que esta fiesta que se organizó no sé en qué lugar anoche, ya ni me acuerdo dónde, creo que en Talcahuano, en alguna parte, o en Santiago, no sé, es por necesidad de algo. Claro, todos tenemos necesidad de divertirnos, ¿no? Y de tomarnos una piscola, pero obviamente que hay tiempos y tiempos para estas cosas, entonces creo que tenemos un alto grado de indisciplina, además que no hay credibilidad de la autoridad, de toda la autoridad, no digamos solamente el presidente de la República, ¿no? También de los parlamentarios, que son autoridades, ¿no es cierto?, de los ministros, ¿no es cierto?, también de alcaldes, no todos posiblemente, pero muchos. Entonces tenemos un problema, digamos, de cómo recuperamos esto. Entonces yo sostuve hace un tiempo que lo que necesitamos era tener un efectivo compromiso con un gobierno de unidad nacional. Yo creo que eso se ha perdido de vista y se ve simplemente como un pacto político, ¿ah? Y nuestros políticos están acostumbrados a pensar de esa manera, a ver cómo dividimos el animal, ¿no es cierto? ¿Con cuánto te quedas tú? ¿Con cuánto me quedo yo? Pero esto tiene que ir por encima de esas cosas. Debería haber ido, creo que ya es muy tarde para eso, por encima de esas cosas, tener un gobierno de unidad nacional para enfrentar esta crisis terrible con un sentido país, con un sentido nación, un sentido de república, ¿no es cierto?, que se ha perdido y creo yo, ¿no es cierto?, que corremos el riesgo de que se pierda para siempre. Pero Profesor, si uno compara con el fines de los 80, los partidos, por ejemplo, el centro y la izquierda partieron mucho más enfrentados durante 10 años y lograron hacer una alianza que duró mucho tiempo y supieron negociar con una dictadura. O sea, Piñera puede no gustarle, pero es un gobierno democrático. Entonces quizá falta un poquito más de voluntad, no es tan difícil, ¿no? O sea, yo creo que era más difícil en los 80, me da la impresión que ahora, o también somos más inmaduros todos. Claro, fue más fácil en los 80 en un sentido de que había un sentido de nación y un objetivo que se quería, que era restaurar la democracia en Chile. Por lo tanto, eso comprometió, aunó fuerza. Hubo varios que dijeron que no, de todas maneras, hasta el último, ¿no es cierto? Bien, pero lo esencial se conservó. Yo creo que ese convencimiento es el que ha faltado hoy día. Y en gran medida eso es por la ausencia de un centro político fuerte en el país, ¿no? Porque un país que se ha polarizado mucho, con discursos agresivos de unos y otros, y digamos, y la mayoría del país siente que no tiene conducción, siente que no tiene liderazgo, nada que lo conduzca. En los viejos tiempos los políticos conducían ideas, no se sumaban a las ideas de uno y otro, no, conducían ideas, encauzaban, convencían, se comprometían. Hoy día no existen esos políticos. Están preocupados solamente, digamos, del porcentaje de votos que van a obtener posiblemente en la próxima vuelta. profesor, el diagnóstico que usted tiene en respecto de la sociedad nacional es bien sombrío. Indudablemente uno debiese resumirlo o podría resumirlo en ese concepto, el alto individualismo, el descrédito de la clase política, la mala interpretación que hacen los políticos respecto de los problemas que tiene la nación y la escasez de ideas que además presentan habitualmente en las discusiones importantes de lo público. ¿Qué amenazas? O sea, hoy estamos en crisis, un poco soslayada por la pandemia, pero la amenaza del gobierno, de la anarquía, siguen ahí latentes. ¿Qué, qué,
si no somos capaces de solucionar esto, hay distintos analistas que han pronosticado, por ejemplo, el auge del populismo o el avance de un populismo de izquierda o derecha, o derechamente la pérdida y la destrucción de la democracia. O sea, es bastante lo que está en juego, ¿no? Y su análisis me hace ver el futuro como muy poco optimistamente. Sí, yo tengo los mismos temores. Yo siento de que en realidad no vamos para ninguna parte así como estamos. Eh, Ayer escuché dos propuestas. Entonces uno dice, propuesta, vamos a ver cómo podemos salir adelante. Entonces una propuesta era hacer una especie de cogobierno. ¿Ah? Entonces nosotros formamos otra cuestión, digamos, para que dirijamos a medias todo esto, ¿no es cierto? Especialmente lo de la pandemia. O sea, sin ningún programa, ningún objetivo diferenciador de uno y otro. Y otra era, ¿no es cierto?, una propuesta parecida, digamos, que es que el presidente, bueno, sea presidente, pero los ministros son otros, que él no tiene por qué mandarlos. Entonces, uno dice que eso conduce, digamos, a profundizar la crisis. Y lo que uno esperaría es que exista una propuesta que aúne voluntades y convenza, ¿no es cierto?, para poder avanzar en una cierta dirección. Yo encuentro que eso no es tan grave, no es tan difícil, no es tan imposible, pero ha faltado ese hilo conductor. Y en el pasado, claro, el hilo conductor lo daban los partidos políticos, ¿no? Porque de alguna manera, como dije, eran los que congregaban voluntades, ¿no es cierto? Y se sumaban, ¿no es cierto? Y se establecían después las diferencias, pero se avanzaba. Hoy día está todo como detenido, ¿no es cierto? Y con esto de la pandemia, bueno, se ve más detenido todavía, porque, claro, eso nos tiene con las manos atadas, ¿no es cierto? Y entonces yo hoy día escribí una columna justamente en un periódico acá que hablo del tipo de sociedad en que estamos viviendo. Los chilenos nos sentimos amenazados por esta situación sanitaria. Yo mañana me infecto y termino, ¿no es cierto?, en una clínica y me puedo morir muy fácilmente. Y además que en la clínica ya me están diciendo de que hay un exceso de demanda, ¿no es cierto?, o sea, hay copamiento. Entonces eso incentiva mis temores por mí y por los míos. Pero además de eso, estoy viviendo en una sociedad que si yo salgo a la calle me pueden asaltar, o me pueden hacer un portonazo, o me pueden entrar a robar a mi casa con toda naturalidad, así está pasando. Y finalmente me dice, usted tiene que hacer cuarentena, pero me doy cuenta, ¿no es cierto?, de que toda la gente anda en la calle. En Santiago es escandaloso, hay tacos de automóviles en las calles durante un periodo de cuarentena. Y el centro de Santiago lleno de gente que siempre tiene algo que hacer y que está burlando de alguna manera, ¿no es cierto?, las restricciones. Y eso, por lo tanto, se constituye una doble amenaza para mí, ¿no? Y más encima, hay una tremenda amenaza económica, porque, bueno, muchos perdieron ya el empleo, otros lo van a perder. Mire, el ministro de Hacienda ayer dijo, el producto este año va a caer 10%. La estimación que teníamos era 5% más o menos, o sea, está cayendo al doble lo que pensábamos. Y el Fondo Monetario hoy día justamente saca una predicción parecida. Antes decía Chile va a caer como 4 o 5%. Hoy día el mismo Fondo Monetario dice Chile va a caer 7 o 8%. O sea que tenemos una presión los ciudadanos tremenda, porque eso significa caer el ingreso, el desempleo que ya está en 15%. Bueno, y eso no se soluciona en un par de meses. Eso va a tomar tiempo. Muchos creen que se va el virus o se controla el virus y partimos de nuevo. Yo creo que eso no es así. Entonces, nuestra sociedad está funcionando bajo una terrible amenaza, con una terrible desorientación. Y eso, por cierto, que hace perder todo tipo de equilibrios posibles para poder progresar. Entonces, yo siento, digamos, de que tenemos realmente un trance muy, muy difícil. Y veo además un grado de polarización en la política, que uno escucha todo tipo de cosas, generalmente bastante insensatas, por un lado y otro. Acusaciones cruzadas, digamos, mucha parafernalia.
pero poco, ¿no es cierto?, de lo que le interesa al ciudadano. ¿Cómo arreglo yo los problemas que tengo y los que me van a quedar después de esto? Que van a ser problemas gigantescos, gigantescos. Todavía no logro solucionar problemas esenciales. ¿Cómo vuelvo a la educación? Todavía nadie me dice, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Quiénes faltan en esta conversación? ¿Qué otros actores? Porque claramente los parlamentarios solos no se van a poner de acuerdo. La oposición con el gobierno no solamente no se va a poner de acuerdo. No tenemos la Iglesia Católica de los 80 que ayudaba a veces a hacer que la gente se encontrara. Entonces, también quizás hay otros actores que no lo hemos visto y pueden estar por ahí, ¿no? Puede ser, pero lo que hay claramente es una falta de liderazgos, ¿no? Y falta de propuestas convincentes y que estén alejadas del interés de las próximas elecciones. Esta propuesta que salió, yo la miro con mucho respeto, ¿no? Yo siempre fui de los que pensé que había que cambiar la Constitución. Yo lo escribí en muchas partes, ¿no? Y la masonería lo expresó, digamos, cuando fui gran maestro, ¿no es cierto?, la necesidad de abocarse al estudio de eso. Pero es que eso no puede salir como una respuesta a los problemas puntuales que estamos viviendo, digamos, a estos problemas, ¿no es cierto?, de insatisfacción, a estos problemas de distribución del ingreso, a estos problemas de los ricos y los pobres. La Constitución es un armazón que tiene que mirar al país en un sentido integral, ¿no es cierto?, por encima de estos debates. Se vio como una solución. Entonces, cualquier persona por ahí, por el mes de diciembre, pensaba que con el cambio de la Constitución se solucionaba mi problema de pensiones o se arreglaba mi salario, ¿no? Eso es el peor riesgo que se puede correr. Y además, un debate constitucional debiese ser un debate bien en serio, bien ponderado. No se puede hacer en una asamblea elegida al ritmo de estas confrontaciones, porque eso no va a producir nada bueno. Entonces siento yo, digamos, que hemos perdido esta noción de que necesitamos un liderazgo creíble, un liderazgo estable, un liderazgo con sentido de largo plazo. Y siento yo que no hay líderes en el ámbito político con esa mirada, o los hay, pero muy excepcionalmente, muy excepcionalmente. Yo creo que es más el líder, el de la confrontación, ¿no es cierto?, el de los amigos y enemigos. Y Chile ya tiene demasiado de eso. ¿Qué pasa con el rol de la intelectualidad, rector? En algún momento, bueno, cuando leía el fraseo anterior, antes de iniciar, usted tenía una mirada crítica, nada condescendiente con el poder, con las estructuras, pero ¿qué pasó con otros intelectuales de la realidad nacional que no fueron finos, tal vez en interpretar lo que estaba ocurriendo, o no fueron lo suficientemente explícitos con las autoridades de distinto tipo para manifestarles vamos por un camino errado? Algo pasó ahí también, en particular con la universidad, con el rol que tiene la universidad y pública en particular. Partamos por lo último. Las universidades hoy día son muy distintas de lo que eran antes. Antes eran fundamentalmente espacios de discusión de ideas, de construcción, de propuestas. Y, por supuesto, dominada por el respeto a las diferencias y todo eso. Hoy día las universidades están preocupadas de financiarse. Y por lo tanto ese es un problema que llevó todo lo demás a segundo plano. Entonces siempre la pregunta es, ¿para qué va a hacer esto? ¿Cuánto produce esto? Es una pregunta al interior de la universidad, ¿no? Y hoy día más todavía, porque hoy día las universidades están viviendo realmente una crisis financiera extraordinaria con todo esto. Entonces, ¿qué hacemos? El rol de los intelectuales, yo creo mucho en eso. De hecho, en los peores días, ¿no es cierto?, esto lo puedo decir hoy día, yo tuve la iniciativa de conversar, digamos, con 20 intelectuales, premios nacionales, rectores de universidades, no todos, pero muchos, para pedirle al presidente que constituyese un gobierno de unidad nacional, que entendíamos como un gobierno transversal, pues. Nombre a este señor A, independientemente si es rojo, verde, azul o amarillo, pero él puede ser el mejor en materia de seguridad interna, y este otro en materia de relaciones internacionales, este otro en salud, este otro en educación. El presidente lo nombra, no se lo impone ni A ni B ni C. Y esos, los intelectuales del país, que en el fondo, ¿no es cierto?, le proponíamos al presidente un camino de salida para lo que se veía como una crisis muy difícil de abordar en esos días, ¿no?
Pero posteriormente, ¿qué pasó? Bueno, Dworkin entrevista al ministro Mañalich en los días álgidos, y Dworkin es prácticamente destrozado en las redes sociales, y es tratado de amarillo, de mediocre, de esto y de lo otro. Entonces, aquí no importa la intelectualidad, no hay respeto por esas cosas. Si está de acuerdo conmigo, ese es un intelectual, pero si no está de acuerdo, ¿no es cierto?, cualquier cosa, ¿no? Pienso que Carlos Peña, por ejemplo, por quien tengo mucho respeto, él tiene opiniones que son absolutamente... Él es un intelectual. Y el otro día escribió que aquí todos nos saltábamos la ley. El presidente de la República, los jueces y los parlamentarios. Obviamente que no se creó más amigos, ¿no es cierto?, en el mundo de la política con esa opinión, que es una opinión que creo que varios de nosotros le podríamos poner la firma también, ¿no? Entonces creo, digamos, de que la intelectualidad no ha cumplido su rol por temor. El temor a ser condenada, el temor a ser aislada, al ser de alguna manera, ¿no es cierto?, sometida al rigor de las masas, ¿ah? Que creo que es lo peor para un intelectual que tiene que vivir de la libertad de expresión de su idea. Pero yo todavía tengo confianza que ese es un mundo de donde puede salir, ¿no es cierto?, la credibilidad que se necesita para poder sacar al país de este profundo abismo en que nos encontramos. Me quedo con la impresión, sí, de que los comisarios en las redes sociales son definitivamente más poderosos de lo que uno crea. Absolutamente, absolutamente. Y eso existe, digamos, y naturalmente yo no sé si está diseñado para ser así, pero eso existe. Y por un lado y otro. Sí, Porque exacto. están los de la derecha o están los de la izquierda, digamos, y son de una barbarie, ¿no es cierto?, total para tratar con quien yo no estoy de acuerdo. Ricardo, voy a precisar un poco más la pregunta, pero en el fondo es, aquí, hoy día Chile tiene un problema, no sabemos conversar, conversamos muy poco, pero fundamentalmente no sabemos conversar, no sabemos lo que es el diálogo, no sabemos escuchar, y eso sí que es grave, a pequeña y a Gravísimo, gran escala, sin duda. gravísimo. Yo soy testigo de esa evolución, porque yo fui rector de la universidad cuando la Federación de Estudiantes tenía un signo político bien marcado, pero siempre uno se podía sentar a discutir con la Federación de Estudiantes. Y disentíamos, teníamos diferencia absoluta en cómo había que ver una cosa y la otra, y finalmente se podía llegar a acuerdos con ellos. Eso cambió. Hoy día la Federación de Estudiantes no conversa, toma primero, después hablamos, ¿no? Entonces, evidentemente, digamos que hemos ido descendiendo en esto. Además, la federación no tiene el quórum, no cumple el quórum para poder ser una federación legítima. Por lo tanto, o sea, hay una especie de fantasma que pensamos que el pueblo, que las redes sociales, por ejemplo, cuando sabemos que la mayoría de la gente todavía no tiene internet en Chile. Por lo tanto, es un grupo acotado el que está en las redes sociales, pero le hacemos demasiado caso. Así es. Entonces, yo vuelvo a lo que usted decía del liderazgo. Yo recuerdo a Patricio Elwin decirle a todo un estadio nacional que tenía que encontrarse civiles y militares, aunque la mitad del estadio lo pifió, él lo insistió y al final sacó aplausos. Recuerdo a Ricardo Lagos diciendo se quitaba la pena de muerte y eso no era mayoría en la encuesta y lo hizo igual. Hoy día a los líderes les cuesta esto de enfrentar la aparente opinión de las mayorías y hay una necesidad de llevar toda la voluntad del ruido, digamos, más que de la mayoría, no sabemos si es la mayoría. Yo estaba pensando, por ejemplo, en la sociedad civil, que también hay buenos líderes que aparecen, que son más bien, todavía tienen un cierto grado de legitimidad. No sé, pienso Benito Maranda, gente así, el cura Berrío, gente que tiene una legitimidad y que es escuchada todavía. ¿No será por ahí también articular grupos de ese tipo? Yo creo que todo eso, por cierto, que puede ser parte de la articulación que necesita el país, ¿no?, para poder salir adelante con... No vamos a mejorar el país en 5 años, pero sí se puede diseñar el camino para que el país mejore en los próximos 10 años. Esa no es la perspectiva del político. El político hace cosas para tener el rédito, ¿no es cierto?, rápido. Los políticos antiguos, vamos a decir don Manuel Montt,
el presidente Balmaceda, el presidente Arturo Alessandri, el presidente Aguirre Cerda, el presidente Frei Montalva, miraban a 20 años. Y eso es lo que falló fundamentalmente en nuestra sociedad inmediatista. Pero yo creo que sí es posible, digamos, de encontrar caminos y propuestas de acuerdo que vayan por encima de la política contingente y que vayan, digamos, a la política nacional, que es la que necesitamos para poder recuperar el país que traíamos, y el país estaba funcionando bastante bien, con los problemas que todos sabemos. Habían grandes diferencias, había discriminaciones, había tratamientos inequitativos o desigualitarios, como uno quiera ponerlo, y eso naturalmente, digamos, era un lastre negativo que traímos y que es el legado de la evolución de los últimos 40 o 50 años probablemente en nuestra sociedad. Pero eso es corregible. Pero para eso hace falta una propuesta que no tiene que ser una propuesta extraordinariamente sofisticada, sino una propuesta básica. Reafirmar nuestra democracia y establecer, ¿no es cierto?, los principios sobre los cuales vamos a tratar de restaurar un país con libertad, pero también un país con igualdad y con fraternidad. María Rosa nos hace una pregunta bien interesante. Dice, pregunta y reflexión. El poder hoy día está en la calle, está en las redes, y es un factor que es bien inédito. Que apuntaba que el estallido, por ejemplo, no tuvo una plataforma, no había un partido detrás, no había un movimiento, era la gente que se organizaba fundamentalmente a través de el teléfono, tanto para manifestaciones pacíficas como para otras violentas o derechamente delictivas, pero el fenómeno estaba ahí. Y cuando el poder está caóticamente en la calle, eso es peligroso. Muy peligroso, claro. Eso por un lado, y lo otro que apunta, también muy interesante, si se pregunta si la intelectualidad, el principal rol es hacer diagnósticos correctos. Falló la parte de la intelectualidad nacional en el entendido de que quizás hicieron interpretaciones y sugerencias muy, muy débiles o derechamente equivocadas, muy condescendientes con el poder. Fuimos muy poco autocríticos de lo que estábamos gestando. Yo creo que ahí, en este último punto, lo que pasó es que cuando los intelectuales eran convocados para pensar un tema, siempre se invitaba a los intelectuales que pensaban igual que yo, o no vaya a hacer cosas, digamos, que esto salga por otro lado. Entonces, esa falta de diversidad en el debate y el diagnóstico, claro, llevó probablemente a diagnósticos que no fueron los mejores. Y llevó a otra cosa que nos ha contaminado mucho, ¿no es cierto?, la receta populista. Entonces, hagámosle caso a lo que dice la mayoría nomás, y total, ¿no? Entonces, aquí hace falta ese convencimiento que mostraron los grandes presidentes de Chile de hacer las cosas a pesar de que todo el mundo me decía que no había que hacerlas. Yo soy el presidente, yo lo hago, ¿no? Creo que eso ha faltado, ¿no? Y hemos vivido últimamente, yo diría, presidentes con falta de liderazgo, con falta de convicción, con falta de convencimiento, y por lo tanto no son capaces, ¿no es cierto?, también de afrontar los tiempos difíciles. Los tiempos fáciles bien, porque en definitiva, ¿no es cierto?, uno va a inaugurar algo, el presidente se lleva unas pifias por ahí, por allá, pero no pasa nada. Pero en tiempos cuando tiene que enfrentar esta muralla social de descontento, por Dios que hacen falta pantalones, ¿no? Y en realidad no hemos tenido esos presidentes con pantalones. Por lo tanto, empieza a salir fácil la solución populista para dejar tranquilo a todo el mundo, ¿no? O falda, el peor escenario. Ahora, esto viene porque también yo siento que hay una cierta idealización de las masas populares, digamos. O sea, una idealización del movimiento estudiantil, una idealización del movimiento social. De hecho, digamos que el movimiento Plaza Italia era más bien clase media. Sí. No era la gente que estaba sufriendo los peores problemas de la desigualdad, pero así todo como que se mira como que es algo que viene, lo trae la historia, y se idealiza y se critica poco, y se le pide poco. O sea, se escucha como un hijo consentido que se le quiere dar todo, y no se le pide nada a cambio, deberes, responsabilidades, y está muy mal visto también pedir deber y responsabilidad en estos tiempos. Así es. Ya quedamos a nivel de facho rápidamente. Sí, no, bueno, ese es un gran problema que tenemos. Somos todos bien buenos para pedir nuestros derechos, pero los deberes, ¿no? Ahí están los porcentajes que van a votar, por ejemplo, que es en gran medida producto
hoy día lo que estamos viviendo producto de eso. Pero efectivamente yo soy también de los convencidos, o sea, uno mira las redes sociales y de alguna manera trata de leer eso como la opinión popular, pero no es la opinión popular. La opinión popular, como tú bien dijiste, digamos, que la gran mayoría de la gente ni siquiera está con internet, digamos, a lo mejor no tiene ni celular, digamos, entonces, ¿no? Estamos leyendo una cuestión aparente, ¿no es cierto?, que la interpretamos como la cuestión real. Y de nuevo, ahí es donde hace falta la perspicacia, ¿no es cierto?, de un líder político que trata de enfrentar eso de una manera proactiva. Eso no lo hemos tenido. Y Usted eso al nos inicio, de descontento. usted al inicio dijo que esto era más bien un problema mundial, ¿verdad? O sea, hay algo en la cultura global, no solamente quizás más bien que tiene que ver con la modernidad, con procesos más de fondo que van pasando, que se nos expresa como síntoma este malestar acá en Chile, pero no lo vamos a arreglar cambiando la constitución nomás, ni con un plan de inversiones para 2 años. Exacto. No, es evidente que tenemos un problema, digamos, a nivel planetario. Existen, hoy día, producto del desarrollo de las comunicaciones, o sea, existe mucho más fácil el descontento de lo que existía antes, porque hoy día las diferencias, los problemas, ¿no es cierto?, las inequidades, ¿no?, están ahí, digamos, son reales, existen, las puedo ver. Y por lo tanto, este fenómeno, digamos, tiene una difusión mucho mayor de la que podía tener, ¿no es cierto?, en el pasado. Ese es un factor, naturalmente, digamos, que hace crecer el descontento, ¿no? Y al descontento, por supuesto, se suman todo, porque yo estoy convencido de que estas miles de personas que estaban en la Plaza Italia, si hubiésemos tenido un instrumento para medir por qué estaban allí, estoy seguro de que habría muchas distintas razones por las cuales estaban allí, ¿no? Y entonces, de nuevo, tampoco había, desde esa perspectiva, un hilo conductor, digamos, un liderazgo, ¿no es cierto?, capaz de aunar eso, digamos, tras una plataforma. Eso no existió nunca. Yo nunca vi una plataforma diciendo queremos esto, lo demás allá, ¿no? Ni tampoco un liderazgo con el cual poder dialogar. Eso es lo peor que a uno le puede pasar, digamos, ¿no? A un rector de las universidades siempre le pasa eso, que dialoga con grupos de estudiantes que tienen un vocero. Y una vez que se llega más o menos a un acuerdo, cambió el vocero, cambió todo, volvemos atrás. Entonces, eso que es un panorama recursivo, digamos, y que lleva a este grado de anarquismo que estamos viviendo en la sociedad y en sus instituciones, es algo vigente. Y sí, yo creo que todos vivimos, digamos, problemas parecidos. Fíjense que el populismo ha ido creciendo en el mundo. Ahí está los Estados Unidos, ahí está Brasil, ahí está México. O sea, ha ido, claro, porque la desilusión con los políticos tradicionales y sus fórmulas lleva a esto otro, que en mi opinión es peor, porque esto es un disparo que no sabemos hacia dónde va, ¿no? Iba a tener resultados que francamente creo yo son bastante lamentables, ¿no? Con el futuro del país en muchos campos, especialmente en el campo social y en el campo de los valores, ¿no? Como ya lo estamos viendo. Pero eso es lo que nos está pasando. Profesor, cuando uno piensa, por ejemplo, en Pedro Aguirre Cerda, él tenía una interpretación de lo que era Chile, los problemas, los desafíos, y además tenía un plan en la cabeza a dónde quería llegar, los énfasis que la nación requería. Y así podemos llenarnos de ejemplos nacionales y extranjeros. ¿No será que hoy día la dificultad está puesta en la lectura que tenemos del ser chileno, de quiénes son los chilenos, de qué les aqueja y qué esperan la sociedad nacional en respecto del futuro y qué es lo que es posible? Además, tenemos políticos y autoridades que no le dicen a la gente esto es posible hacer hoy día, esto no es posible hacer hoy día. Es decir, una élite que carece de una interpretación fina en relación a qué somos hoy día los chilenos y a dónde podemos llevar esta sociedad. Claro, yo creo que falta ese diagnóstico. Yo creo que nuestros políticos están más interesados en la masa y por lo tanto en cómo eso se extrovierte en votos para poder seguir yo manejando el poder, que en tener un diagnóstico adecuado de qué es lo que quieren y cómo puedo yo abordar eso.
y también de decirle, mire, eso simplemente no se puede, así que no hablemos de otra cosa. Yo creo que en ese sentido, de nuevo, ¿no es cierto?, por lo que tú dices, aquí hay una falta de convicción, de liderazgo, de formación, que actualmente son pocos los políticos que lo tienen, y todos ellos tratan de más bien sucumbir al populismo, ¿no? A hacer cosas, a hacer cositas, incluso, como ya sabemos, pasándose por alto las leyes, para poder, ¿no es cierto?, entonces tener el eco en las urnas en la próxima jornada electoral. Claro, lo difícil de todo esto es que uno ve ejemplos bien, bien penosos, pues, ¿no? O sea, de un presidente que abre el ataúd hasta el chico, el estudiante, el joven que va a una fiesta y se mete porque cree que no le va a pasar nada y porque está convencido de que su interpretación y su verdad es la única válida. O sea, se autovalidan en sus propias subjetividades en ambos casos. Y el problema es que esto es tan generalizado que ¿por dónde empezar? Así es, ¿Por dónde empezar? así es. Yo creo que lo único que nos queda, digamos, preocuparnos de la próxima generación y tratar de mejorar esta cuestión, ¿no es cierto?, con un sentido de futuro. Y por lo tanto, yo volvería a apostar a la educación con una mejora real y profunda. Simplemente, ¿no? Esto es un costo hundido, como dicen los economistas. No voy a cambiar la mentalidad, digamos, de la gente que cree que está por encima de la ley, de las normas. Y hay todo tipo de ejemplos, ¿no es cierto? Desde el presidente que hace esto, no tanto levantar la tapa, entiendo que ese no era el problema es la cantidad de gente, porque a todos nos dicen que tiene que ser menos. Según uno de los organizadores, no es que no contábamos ni a los músicos ni al resto de los participantes, ¿no es cierto? Digamos, uno escucha tonterías, lo mismo este señor concejal de Providencia que lo pillaron haciendo skating por ahí sin permisos en cuarentena, o a este otro señor que lo pillaron en el centro de Santiago que estaba él con infección, pero también creyó que no le iba a hacer daño a nadie si salía a circular un poquito por aquí y por allá. O sea, todos tenemos una razón para saltarnos la ley, porque por último creemos que la ley está mala, digamos, ¿no? Entonces, digamos, así no vamos a cambiar nada. Por eso creo yo, cambiemos mejor a los niños y a los jóvenes de hoy mientras podamos, para poder tener Justamente usted, hablando de la educación, usted lideró una de las comunidades que han tenido uno de los del papel bien importante en todo desde la Constitución de la República, todos los mejores momentos de desarrollo, los gobiernos de mitad del siglo XX. ¿Qué le cabe? ¿Qué le cabe a la logia? ¿Qué le cabe en esto, en este tiempo tan confuso? Yo creo, digamos, de que la Gran Logia de Chile debería asumir un papel muy activo en esta materia. La Gran Logia de Chile fue siempre muy activa en la República. Todos estudiamos de que muchas veces cuando el país sufrió grave daño es que la masonería no intervino tratando de equilibrar las cosas, ¿no es cierto?, tratando de mediar. Y así fue con la guerra civil del 79, así fue con el golpe militar del 73. Pero hubo muchas otras ocasiones en que la masonería intervino, no con el ánimo de ganar más adeptos, ni con el ánimo de obtener un mejor posicionamiento en la sociedad chilena, sino con el ánimo de poner en funcionamiento sus principios. Y yo creo que la masonería puede hacer mucho más en eso, porque es una institución que, claro, todavía muchos dicen, ¿no?, que adoran al diablo y que no sé qué, ¿no es cierto? Una cantidad de cosas que son divertidas a esta altura del partido. Pero en un sentido estricto, la masonería nunca ha estado, digamos, peleando por el poder, por mantener el poder, porque el próximo presidente tiene que ser masón, o porque esto por lo otro. Pero sí principios que ayudan, ¿no es cierto?, a instaurar eso que tanta falta hace en la sociedad chilena. Fraternidad, nos miramos todos como enemigos. Y yo creo que de esta pandemia vamos a salir peor todavía, porque como hay que tener este distanciamiento social, entonces el de allá puede contagiarme, cuidadito, no venga para acá, mire que eso, digamos, va a ser todavía peor. Por eso yo creo, digamos, la masonería siempre tuvo una gran vocación en la educación, porque siempre ha creído en el perfeccionamiento del hombre, y por lo tanto volcar los esfuerzos de nuestra sociedad a la educación hoy día, y hacer todo lo que nos hemos hecho en el pasado, mejorar los contenidos, mejorar los enfoques, mejorar los profesores, que harto que necesitamos, ¿no?
Me parece a mí que es fundamental para poder Ahora de mirar filosofía, con el país. ¿Mm? más filosofía, que se la Sí, quitaron. evidente, claro, porque yo escuché cosas tan insensatas cuando se eliminaron la cátedra de filosofía, o cuando se eliminó, yo creo que se eliminó, digamos, la parte de historia universal, ¿no es cierto?, que tenía que ver con la antigüedad. Escuché la opinión, ¿y para qué quieren saber los cabros de esas cosas? Entonces, uno dice, por Dios, ¿no? Esta gente no sabe realmente cómo se construyó la sociedad occidental, ¿no? Bueno, y ahí están las consecuencias que hizo usted con esta generación. Pero evidente, pues. Estos chicos de hoy día que salen y queman cualquier cosa, además que están viviendo en el margen de la sociedad, nunca han escuchado hablar de estas cosas, de cómo, ¿no es cierto?, la civilización logró progresar y logró construir un mejor mundo para todos. Pero claro, en la práctica diaria, claro, ellos viven la discriminación, viven la pobreza, viven el separatismo, y nadie les ha dicho que hay una oportunidad para ellos. Muy por el contrario, todos los días les decimos que ya te donde estáis nomás. ¿Ah? Profesor, me apuntan acá, ¿qué opina de los liderazgos emergentes, que no son los tradicionales, los de los partidos, pero hoy día hay liderazgo, por ejemplo, en el Padre de Río, Greta Thunberg, en los grupos ecologistas, grupos animalistas, etcétera, La doctora del Colegio Médico. desde cuestiones muy complejas hasta otras más simples como ciclistas furiosos, que es un fenómeno que emergió durante la última década con fuerza, y que tienen, sí, pegan mucho en lo emocional. Pegan en lo emocional, eso es lo primero, porque estamos huérfanos de emocionalidad en nuestra sociedad. Y en segundo lugar es porque hay carencia de liderazgo, entonces uno empieza a mirar a ver quién es capaz, ¿no es cierto?, de conducirnos. Yo siento, digamos, que este conductor deportivo que murió, Bombalet. Bómbale, bueno, habría sido un líder en esta altura, porque él tenía visiones bien concretas, digamos, repudiaba a uno firmemente y sabía lo... Habría sido un líder, pues. ¿Por qué? Claro, en ausencia de liderazgos más competentes, más, diríamos, más abarcadores, ¿no es cierto?, más significativos a los problemas de la sociedad hoy. Entonces yo creo que ahí no hay que perderse. Yo siento, digamos, de que hay muchos que tienen propuestas sobre el país, pero hay muchos también que son el resultado, digamos, de esta orfandad en la cual estamos viviendo, que nadie nos conduce. Entonces, ¿y por dónde partimos aquí con esto? Porque tenemos que poner de acuerdo al gobierno con la oposición, poner de acuerdo a los parlamentarios, sumar a los intelectuales, sumar a la sociedad civil. No sé, porque a mí me recuerda mucho la primera mitad de los 80, la Asamblea de la Sí, Civilidad. sí, sí. No, efectivamente, yo creo que lo que debiera producirse acá es un encuentro en distintas visiones de sociedad con una propuesta de sociedad futura. Yo no he visto esa iniciativa. Y cada vez que veo iniciativas en esa línea, son más bien instrumentales. Instrumentales a objetivos políticos concretos, de corto plazo, electorales usualmente. Entonces yo siento que el llamado es, sentemos en una mesa y conversemos a ver qué es lo que somos capaces de hacer para sacar al país adelante. Hemos perdido la oportunidad para hacer eso, francamente. Yo creo que la última se tuvo cuando se sentaron los partidos al filo de este problema de la protesta social, bueno, y llegaron, digamos, a firmar este pacto para reformar la Constitución, que en definitiva, en mi opinión, no era el problema. El problema es cómo abordábamos el descontento social vigente, no con esta perspectiva de aquí a 2 años más, vamos a ver. Yo creo, digamos, de que hemos perdido esa oportunidad, pero todavía hay que confiar porque posiblemente, ¿no es cierto?, hay algunos actores emergentes de distintos sectores que conseguirán concitar muchos otros que se sumarán a esto, digamos, ¿no es cierto? Como creo yo, la propia masonería se sumaría a un esfuerzo de unidad nacional, a mí no me cabe ninguna duda. Lo hizo en el pasado con grandes sacrificios incluso, ¿no? Todos recordamos cuando el presidente Alessandri sufrió una tremenda crisis, él recurrió a la masonería, el presidente Jorge Alessandri, ¿no? Y obtuvo ahí, ¿no es cierto?, porque hubo una capacidad de dialogar.
Eso desgraciadamente no pasó más tarde con el presidente Allende, ¿no? Y yo creo, digamos, de que estamos enfrentando un serio problema y uno de los riesgos es terminar que esto se desate en violencia. No solo porque van a intervenir las Fuerzas Armadas y todo eso, es porque cada uno se va a sentir con el derecho a defender lo suyo. Y eso es el peor escenario, ¿no es cierto?, que puede terminar en un simple descuartizamiento de la sociedad chilena. Entonces yo siento que tenemos que, y no es tan complicado el calendario de acciones que deberíamos tomar, ¿no es cierto?, para mirar hacia adelante. Los empresarios, por supuesto que quieren proteger su inversión, pero deben estar dispuestos a poner recursos para eso. Lo han hecho ahora con esto de la pandemia, me parece muy bien, pero también tenemos que sacrificar algo, ¿no es cierto?, de lo que siempre estamos obteniendo para poder lograr aunar más a la sociedad chilena. Y los líderes, ¿no es cierto?, de los sectores medios, ¿no es cierto?, de nuestra sociedad también debieran estar dispuestos a hacer concesiones para poder sacar al país adelante, con un programa concreto que no tiene que ser un programa de 97 puntos. Yo siento que tenemos todavía esa posibilidad, pero cada vez que nos hemos enfrentado con ella se ha perdido. Yo tenía mucha confianza en muchos líderes de la concertación y de la derecha, de centro derecha más bien, en que ellos iban a ser capaces, ¿no es cierto?, de estructurar una propuesta, una visión de país para poder avanzar en esta materia que estamos sufriendo, ¿no? Pero no ha salido, no ha sido el caso. Se han envuelto cada uno de ellos, ¿no es cierto?, en la controversia chica, en el intercambio de corto plazo, y eso lo único que ha hecho es echar a perder más las cosas, creo yo, ¿no es cierto?, y no a sacarnos de este hoyo tremendo que estamos. Usted apuntó algo que me llamó mucho la atención. Voy a especular un poco, pero en algún momento yo conversaba con amigos y decía, se me parece que una de las cosas que requiere la salida de la crisis institucional en la que estamos es un ritual, bueno, entre comillas un ritual. Un ritual que pudo haber sido, por ejemplo, en algún momento que el presidente Piñera pusiera de su bolsillo y pagara los daños en el metro. A Chile le hace falta un ritual de este tipo, ¿eh? Cuando apunta que los empresarios necesitan, por ejemplo, legítimos que requieran, o sea, busquen proteger sus inversiones, pero también necesitan devolver la mano de lo mucho que la sociedad les entrega a ellos. Entonces, hay una cosa ahí, yo le digo ritual, pero algunas formas, algunos procesos que hay que cumplir que no hemos hecho, a lo mejor como sociedad, para iniciar bueno, conversemos, sentémonos, pero requerimos ese tipo de señales que hoy día han estado demasiado ausentes, no ahora, permanentemente. Yo creo mucho en eso. Yo siento que son protocolos que hay que cumplir, porque todos debemos estar dispuestos a dar algo por la República, se supone, y sobre todo las autoridades, ¿no es cierto? Ahora, eso no es algo que pueda uno exigir, pero es algo que debe salir del corazón de cada uno. Si yo quiero defender este país que me está dando no solo mi subsistencia, sino que mi riqueza, bueno, yo tengo que poner algo también para que, pucha, el país pueda, ¿no es cierto?, funcionar, recobrar lo que ha ido perdiendo, ¿no? Siento que eso ocurrió un poco con esto de la pandemia. A mí me sorprendió gratamente esto que los empresarios fueron, ¿no es cierto?, y pusieron recursos para comprar abastecimientos médicos, respiradores artificiales. Me pareció muy bien y yo creo que hubo un sentimiento de alivio de alguna manera en la población cuando leyó todo esto, ¿no es cierto? A pesar de que circularon las sospechas, que no era cierto, que era todo, digamos, una farsa. Eso siempre va a existir. Pero yo creo que ese tipo de actitudes generosas llaman a la generosidad del otro lado. Entonces, pospongamos la violencia, pospongamos este reclamo, ¿no es cierto?, que aparece incontrolable, en la misma medida en que los otros avanzan para poder ir cubriendo las necesidades que tenemos como país. Y esas necesidades, yo advierto, van a seguir presentes, porque el país hoy día se está endeudando para salir de este problema social que tenemos, y eso va a haber que pagarlo.
junto con lo que ya veníamos pagando. Y eso significa, pucha, menos recursos y menos de lo que estamos reclamando, por cierto, ¿no? Entonces vamos a seguir en este problema, ¿m? Y por lo tanto eso va a necesitar mucha generosidad de todos. Y yo creo que una plataforma de unidad nacional debe basarse en esta generosidad, generosidad ciudadana, generosidad republicana, porque en definitiva estamos protegiendo aquello que nuestros antecesores construyeron por más de 100, 150 años. Y ahí, ¿qué gestos le tocarían a las universidades públicas? Porque también las universidades públicas más bien también están haciendo requerimientos normalmente. ¿Cuál sería el gesto que le tocaría a la universidad pública en todo esto? Bueno, las universidades públicas siempre han tenido un compromiso con la creación y diseminación del conocimiento. Yo creo que eso tienen que reforzarlo hoy día. Como digo, claro que es complicado, por hoy día las universidades públicas y privadas tienen problemas financieros, lo han tenido siempre. Entonces requieren más recursos para hacer su tarea, sobre todo recursos para los estudiantes. Pero yo creo que esto, digamos, nunca ha hecho renunciar a las universidades públicas. Yo veo que la Universidad de Chile, por ejemplo, más lo que parta por mi casa, es una universidad que está haciendo un tremendo esfuerzo de investigación para tratar con las consecuencias de esta pandemia. Por un lado, la investigación propiamente científica, para ver cómo avanzamos en la vacuna, en esto y lo otro, pero también investigación en el área de la salud mental, que es uno de los flancos más dañados, ¿no es cierto?, en nuestra sociedad. Entonces yo creo, digamos, de que las universidades siempre han cumplido y deben cumplir, y a lo mejor en esta entrega de esfuerzo le podemos exigir más a las universidades públicas, más del diagnóstico que nos permita mejorar en algo que entendemos re poco hoy en día, ¿no es cierto? Cómo funcionan estos balances o desbalances sociales y cómo podemos mejorarlos, ¿no es cierto? ¿Dónde tenemos que ir apostando? ¿Cómo mejoramos la educación? Yo creo que si le entregamos ese proyecto a las universidades públicas podríamos tener, ¿no es cierto?, a corto plazo, un sistema mejorado, ¿no es cierto?, mucho más efectivo en materia, ¿no es cierto?, de igualdad de condiciones para que los niños puedan, ¿no es cierto?, salir adelante. Yo creo que la universidad pública tiene un gran rol, pero eso no necesariamente significa que le tengo que dar un 10% más de presupuesto, porque si no hay recursos, ¿qué hacemos? Entonces las universidades públicas no hacen nada más, tampoco, por cierto, ¿no? Entonces aquí está esta teoría del esfuerzo. Las universidades privadas, por cierto, que también están haciendo su contribución, de eso no cabe ninguna duda, hay que pedirles más. Todos tenemos que hacer un sacrificio para dar más y poder entonces, digamos, sacar al país, reflotarlo de esta situación sanitaria, pero también de esta situación social y económica que nos acongoja. Fíjese que al inicio del estallido, recuerda usted, Ricardo, también, había dos conceptos que se repetían mucho, eran muy poderosos, el reclamo por dignidad y no más abuso. Yo creo que eso no se puede olvidar tan fácil, ¿eh? Son dos mensajes muy, muy contundentes, muy fuertes en el contenido mismo, pero además muy reveladores de los dolores que tiene la sociedad nacional, que por lo demás son extremadamente congruentes con el análisis que hace usted respecto de los esfuerzos que tenemos que hacer todos para corregir, para enmendar, para encontrarnos. No, absolutamente, digamos, esto de la dignidad, digamos, me parece que es algo que en la sociedad chilena se perdió. No puede ser, digamos, de que existan chilenos clase A, chilenos clase B, no puede ser. Y eso es lo que hemos vivido, ¿no es cierto?, bastantes años, y con una actitud social muy mala, ¿no es cierto?, casi de desprecio por el otro. Eso ha sido incentivado en la educación, nosotros y ellos. Los más morenitos son ellos, ¿no? Nosotros no, porque vivimos para acá, para arriba, tenemos otro tipo de vida, ¿no? Es como entonces, esos no cuentan. ¿Ah? Como esos no cuentan. Claro, esos no cuentan. Los de la orquesta no cuentan. Exactamente, como que los de la orquesta, ¿no? Entonces, claro, yo creo que ese es un reclamo que está muy enraizado en el sentimiento de los chilenos. Y esto del no más abuso, no hay que olvidar que en la campaña de la segunda presidencia de la Bachelet, uno de sus eslóganes era eso, no más abusos, ¿no? Y también pegó mucho.
Porque claro, todos nos sentimos que están abusando con nosotros. O no hacen eso las empresas eléctricas, las empresas del agua, o de alguna manera la AFP, o todo. Todos sospechamos, por último, de que existe un abuso, ¿no? De un consumidor indefenso, que no tiene cómo realmente, ¿no es cierto?, combatir este aprovechamiento que muchas empresas hacen de lo que uno adquiere, de lo que uno tiene que pagar. Y el abuso de las grandes tiendas, el abuso que se hace por parte del sector bancario, el abuso de todo tipo, claro, tampoco hemos sido muy capaces de transparentar esto, ¿no es cierto? Porque también aquí hay una sobreexageración. No es que todos abusemos de todo, no hay, pero hay abusos, sin ninguna duda, ¿no es cierto? No hemos sido capaces de transparentar eso. Y nunca fuimos al debate de fondo en esto, porque cuando esto salió, yo habría propiciado, digamos, efectivamente, ¿no es cierto?, un debate nacional sobre el abuso, la discriminación y este tema, ¿no es cierto?, de la dignidad. Un debate que me dijera, ¿no es cierto?, aquí tenemos las siguientes 10 conclusiones, esto es lo que hay que hacer para los próximos años. Pero claro, eso no son cosas que se solucionen en 2 días con un proyecto de ley, naturalmente, ¿no? Pero ciertamente fue un muy movilizador el descontento, se vio reflejado de alguna manera en estos eslogans, ¿no? Que llegaba muy directamente a la gente, ciertamente, porque la gente se siente tratada indignamente. ¿Para qué estamos con cosas? Esa es la verdad, ¿no? Y se siente que está siendo abusada por la empresa, por esto, por lo otro, como sea, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos que tratar de despejar eso, de despejarlo, digamos, para condenar eso como prácticas que son realmente indignas, ¿no? Ahí tiene usted el caso de las farmacias, o el caso, digamos, de los pollos, o el caso del papel confort. Entonces la gente dice, pucha, yo si me robo un balón de gas me voy a la cárcel por no sé cuánto tiempo. Y estos no van a clases de ética. Eso es una vergüenza, naturalmente, una vergüenza. Y con eso contribuimos a ponerle fuego a esta llama que se estaba creciendo hace tiempo, ¿no es cierto?, de que existen los clase A y los clase B. Y me parece a mí que ya basta de eso, digamos, y creo que tenemos que cambiar eso. Pero para eso todos tenemos que hacer un esfuerzo y un aporte. Y lo complejo es que ese mismo que es abusado y se siente abusado, después no respeta la pandemia tampoco. O sea, es que las víctimas no son necesariamente santos, son víctimas, sí, si hay abuso, hay sufrimiento, pero también está lo otro que usted decía, la indisciplina social, que también ha crecido mucho. O sea, eso es complejo de arreglar. Sin No duda, es que no es que lo arreglemos por arriba nomás, sino que abajo también hay mucho que hacer. sin duda, sin duda. Yo creo que esa visión es la que ha faltado en política, ¿no es cierto? Una visión realista y realmente profunda de las cosas, no cosmética. Pero a los políticos les convienen las cosas cosméticas porque son las que le producen más votos en el corto plazo. En el largo plazo las cosas van a seguir igual. Si hacemos una cosmética, como decía yo en el caso de la educación, pintamos las escuelas, todas bonitas, ¿no? Pero no ha cambiado nada, pues, ¿no? No ha cambiado nada. Entonces sigue existiendo este deterioro permanente, ¿no es cierto? Sobre todo de la educación pública, ¿no es cierto?, media y básica, que lleva, ¿no es cierto?, a estos resultados que observamos más tarde. Entonces le echamos la culpa a los resultados, no a corregir la fuente de las distorsiones. Entonces creo que todo cae en lo mismo, ¿no es cierto?, una mirada superficial, una mirada interesada y cortoplacista. Tiene una pregunta, don Luis Ezequiel pregunta, ¿cuál es la opinión sobre la iniciativa Tenemos que hablar de Chile? ¿No? Yo creo que esa es una muy buena iniciativa. He visto muchas parecidas, ¿no? Y que quedan en buenas iniciativas. Yo siento que cuando uno convoca una cosa como esa, tiene que comprometerse a recoger las conclusiones y poner cosas en práctica. ¿Qué cosas voy a hacer yo para corregir aquellas cosas, ¿no es cierto?, que encuentro mal de mi país? Pero de eso ya llevamos mucho tiempo. Mira, ¿cuánto tiempo hemos dicho en nuestro país que aquí las regiones no tienen realmente ningún poder de decisión en las cosas? Eso lo hemos dicho, pero por años, por décadas. Y ahí estamos todavía, ¿no? Ahora íbamos a elegir otros señores que se llamaban gobernadores, que en definitiva es una cosmética de nuevo, porque eso tampoco va a solucionar este problema de que las regiones están aparte de las decisiones que incluso las afectan a ellas.
Bueno, ahí está, pero no hemos tomado medidas, ¿no es cierto?, pertinentes, ¿no es cierto?, con un problema tan evidente como es. Ya he mencionado educación, todos sabemos, y todos decimos hay que mejorar la educación, pero ¿qué es lo que hemos hecho con eso? Nada, ¿no es cierto? Y así con el conjunto de políticas públicas, y siempre tenemos, digamos, soluciones así de último momento, ¿ah? Que en definitiva no solucionan, sino que generalmente empeoran las cosas. Y estamos llenos de esos ejemplos. Esta idea que para solucionar el problema de la AFP tenemos que pasar los fondos de la AFP al Estado para que él lo administre, porque eso nos va a hacer vivir mejor, ¿ah?, con nuestras pensiones. Eso no es cierto, ¿no? No está probado en ninguna parte del mundo que sea cierto. Entonces yo siento que el diálogo, que tiene que ser muy transparente y tiene que ser muy focalizado, porque hablemos de Chile puede ser cualquier cosa, bien focalizado, ¿no es cierto? A mí me parece que tiene que tener el compromiso de poner en acción lo que salga de ese diálogo para corregir y mejorar. Perfecto. Don Luis Riveros, muy gentil, por acompañarnos, por su tiempo, por la generosidad de esta conversación. Nosotros junto a Ricardo tenemos el deseo de invitar mucha gente en este ánimo de colaborar, escuchando distintas interpretaciones de lo que ha ocurrido, de lo que está ocurriendo en Chile, en el entendido de que hay que aplicar urgencia en esto, ¿no? El desafío es tremendo, enorme, enorme. Hay que tomárselo en serio y hay que ser urgente en este llamado a seguir conversando. El desafío que tiene Chile, aquí o avanzamos o retrocedemos 20, 30 años, con riesgos enormes, además de que tengamos nuevamente a chilenos enfrentados a chilenos, ¿no? Ya, Ojalá que nadie quiere. ojalá que las comunidades universitarias, la masonería, insistan en esto, de aliar a los sensatos, digamos, unir a los sensatos, y ojalá que se forme un gobierno, como usted dice, que sea un gobierno unido, que nos represente a todos y que nos ayude a salir de esta crisis. Bueno, yo creo que es la esperanza que tenemos que abrigar. Yo veo con mucha preocupación a mi país. No lo veo con un horizonte claro, definido, ¿no es cierto? Lo veo dando tumbos de ida y vuelta en manos de decisiones que en definitiva no alientan precisamente el darle solución a los problemas clave que tenemos que abordar. Yo siento que eso, claro, puede llevar, como tú dices, Víctor, a este enfrentamiento entre chilenos, que es muy trágico, pero tenemos que reconocerlo como una posibilidad, como una realidad, que tenemos obviamente que combatir, dejar de lado, ¿no es cierto? Creo que nuestra clase política no ha estado a la altura y no mira las reales consecuencias de lo que nos está ocurriendo. Y yo siento, claro, como hemos conversado, los intelectuales, las universidades, las instituciones que están lejos de la política partidista tradicional, tienen que tener una responsabilidad que asumir en esto. Porque hay que mirar la cara de los niños. ¿Cómo le explicamos a estos niños, no es cierto? 15 años más tarde, ¿qué fue lo que nos pasó? Y yo siento que eso es algo que no podemos dejar simplemente a las fuerzas del destino. Algo tenemos que hacer para corregir y mejorar. Luis, muchísimas gracias. A nombre de Ricardo, Muy mío, interesante. de verdad, muy gentil, súper interesante. Nos habríamos quedado conversando mucho más, pero le pedimos una hora y nos pasamos un par de minutos. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por su tiempo y también muchas gracias a todos los que nos han visto. Exacto. Despedimos entonces esta conversación con don Luis Riveros y agradecemos a quienes nos observaron por soyantofagasta.cl, soy calama.cl, todos en cuarentena, así que a cuidarse mucho y a ser respetuosos de la ley. Es clave que entendamos el mensaje y nos quedemos en casa. Todos aquellos que pueden y deben quedarse en casa, que se queden en su casa. Que tengan una bonita jornada, un bonito cierre de día. Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego.